Hoy vamos a hablar de 5 reglas inquebrantables. A ver, no, es broma. Las reglas solo deben servirnos como guías y podemos seguirlas o bien romperlas, dependiendo de la intencionalidad creativa que tengamos. Pero existen porque nos ayudan a entender en muchas ocasiones porque algunas cosas funcionan mejor que otras a la hora de componer una imagen. Quédate aquí conmigo porque después de este vídeo no vas a ver igual una obra de arte. Soy Claudia Llovera y estás en el mejor canal de acuarela artística. Y vamos a empezar con la regla más famosa de todas, la que más probablemente todos conocéis, la regla de los tercios. Pues mira, la regla de los tercios se deriva de la proporción áurea, que como ya sabéis ocurre en muchos lugares de la naturaleza, como por ejemplo en la espiral de un caracol. Pues bien, los tercios digamos que son una simplificación de esta proporción. Y como veis, básicamente consiste en dividir la imagen en tercios, tanto trazando líneas verticales como líneas horizontales. Pues bien, estas guías nos van a servir de ayuda para colocar los elementos. Por ejemplo, en las líneas horizontales, ¿vale? Como podéis ver en esta imagen, aquí he colocado la tierra, la línea de horizonte donde están las montañas, la he colocado en el tercio de abajo, ¿no? En la delimitación de la línea de abajo, de modo que nos queda mucho más espacio de cielo. Entonces aquí le estamos dando mucho más protagonismo al cielo y al ser un espacio pues más abierto nos da siempre más sensación de apertura, de grandeza, nos da como más aire, podemos respirar, ¿no? Entonces si queremos darle protagonismo al cielo o a las nubes, pues esta es una buena opción. Pero por ejemplo, como veis, os mostraré ahora en la siguiente imagen, veis aquí todavía, o sea, no haría falta que el horizonte esté justo en la línea, pues todavía lo he colocado más abajo para dar incluso potenciar aún más esta sensación de espacio y de darle más protagonismo al cielo. Y fijaos, en la siguiente, al contrario, ¿no? Si nuestra línea de horizonte o nuestra tierra y montañas la pusiéramos en la línea de arriba, eso significa que se nos come más el cielo y tenemos más espacio de tierra, le damos más protagonismo a la tierra. Y aquí pues es obvio porque lo he hecho, ¿no? Porque aquí los que ya me conocéis sabéis que esta es mi representación de la primavera, que tengo un curso de las 4 estaciones en acuarela, que lo podéis consultar en mi web. Pues bien, aquí obviamente he querido dar más terreno a la tierra para potenciar también estas flores, estas amapolas de color escarlata y luego también pues potenciar un poco todo lo que es estos cipreses. Y aquí el cielo pues no tenía tanta importancia, ¿no? Porque también son una serie de acuarelas en las que se trabaja más la tierra, ¿no? Para explicar los colores de las 4 estaciones. Y ojo, cuidado aquí, porque entonces si la tierra, por ejemplo, estuviera un poco más arriba de esta línea, ¿vale? Imagínate que estuviera por aquí y tuviéramos muy poco espacio de cielo, entonces ya resultaría agobiante, ¿de acuerdo? Nos daría sensación de un poco de claustrofobia. En este sentido sí que poner la tierra, yo nunca lo hago y yo no lo recomiendo, poner la tierra muy arriba por esto. Pero si queréis lograr esta sensación, pues adelante, Y como veis, al contrario, si me tengo que pasar de algo, me paso de dar espacio al cielo, ¿no? Como en esta foto anterior, me gusta más hacer, pues es tener poco espacio de tierra y dar protagonismo a los cielos, que me encantan los cielos, ya lo sabéis. Y también una cosa importante de esta regla de los tercios, ¿no? Solemos poner en las intersecciones de estas líneas, veis que se forman 4 intersecciones, 1, 2, 3, 4. En estas intersecciones es donde se suelen poner elementos de interés, porque la mirada, digamos que se nos suele ir un poco hacia allá. Luego ya os digo, esto podéis seguirlo o podéis no seguirlo. Son guías, como os he dicho al inicio del vídeo, que nos ayudan a entender por qué unas cosas funcionan mejor que otras, ¿no? Incluso cosas que a veces las hacemos intuitivamente. Yo cuando estoy pintando no siempre estoy pensando en las reglas de qué voy a hacer ahora y aquí pero depende de si queremos dar una intención muy clara a algo, entonces sí que podemos
jugar con esto, ¿no? Pero normalmente de forma intuitiva nosotros ya colocamos los elementos de manera que queden bien proporcionados en la imagen, ¿no? Y bien estructurados y que nos den un cierto equilibrio. Pero bueno, está bien saber a veces por qué una imagen nos puede dar más equilibrio y otra no. Pues tiene esta explicación que ahora vamos a ir viendo. Pues bien, lo que os decía de los puntos de intersección, si yo hubiera querido dar mucho protagonismo a lo mejor a estos cipreses de aquí, por ejemplo, si los hubiera colocado aquí, en el centro de esta línea de la derecha, vertical, pues aquí destacaría bastante, ¿no? Pero justamente mirad que hay aquí el camino, que justamente esto lo explico en el curso de las 4 estaciones también. Yo para las 4 acuarelas quise tener un elemento en común que destacara, que es el camino. Y aquí justo al estar colocado aquí, pues sí, tiene cierto protagonismo y destaca, ¿no? Y en este caso, ¿veis? Justamente los cipreses, los 2 de la derecha y estos 3 de la izquierda, justo coinciden y están en el centro de la parte del tercio derecho y el tercio izquierdo. Y justo quedan en el centro. Y queda bien, ¿no? Porque da como un espacio aquí en la zona central, ¿no? En este camino y la montaña. Y luego también justamente, ya os digo, esto fue casualidad, no lo pensé, ¿no? Pero justo en el tercio inferior tenemos todas las amapolas y justo en el tercio central la montaña y en el tercio de arriba el cielo. O sea que es una composición bastante bien estructurada esta. Vemos más ejemplos, por ejemplo aquí lo que os decía, el protagonista aquí son los árboles, ¿no? Estos árboles secos de invierno y están situados justamente en el centro de la línea de la derecha, ¿no? Más o menos en esta zona y queda bien, ¿no? Porque es que si estuviera demasiado centrado estos árboles, daría una sensación muy estática, no sería interesante, pero en cambio colocarlo un poco más a la derecha nos da más ritmo y la lectura es más fácil, es mejor, ¿no? Y nos da también aquí un poco de espacio en la parte de la izquierda de la imagen en la que podemos ver también mejor el cielo, las montañas, ¿veis? Y también aquí justo tenemos la parte de tierra en el tercio inferior y lo demás cielo, o sea que queda bastante, crea expansión esta acuarela también, crea espacio. Y aquí tenéis otro ejemplo también, lo mismo, ¿eh? Aquí me como un poco más de zona central con la tierra, pero justo en la ciudad, que sería el protagonista aquí, aparte del cielo también, de estas nubes, pues justo la ciudad queda aquí en la franja de abajo, ¿veis? En la línea de abajo. La siguiente regla de composición consiste en prestar atención a las líneas. Sí, es decir, a las líneas que se crean según las formas y elementos que nos encontramos en un paisaje. Pues bien, comentemos cosas de las líneas. Primero lo más básico, cuando nos encontramos como en este caso una línea horizontal, ¿no? Las líneas horizontales siempre nos dan mucha estabilidad, produce también armonía, ¿no? Paz, equilibrio. También un poco de estaticidad, que esté la imagen estática. Y como veis, pues esto es lo que nos encontramos aquí, ¿no? Básicamente, porque esta línea en esta imagen tiene mucha fuerza. Divide totalmente la imagen en 2 partes y encima está casi en el centro, ¿eh? Está un poquito más abajo del centro. Y además, en esta imagen tenemos otra cosa aparte. Tenemos un concepto que sería la simetría. Aquí está muy potenciada la simetría, cosa que siempre nos va a quedar normalmente cuando estemos pintando reflejos en un lago o en el mar, nos suele quedar bastante esta simetría y también pues es interesante, ¿no? Y ya os digo, aquí al menos está un poquito rota la simetría gracias a que la línea no está justo en el centro de la imagen, ¿eh? Pero bueno, casi. Lo que rompe también un poco la simetría es estas nubes, ¿no? Las nubes del cielo no están en este caso reflejadas en el lago, sino todavía sería la imagen más simétrica. Y bueno, pues es un recurso, ¿no? Podemos buscar esto para buscar equilibrio y estabilidad, ¿no? Una imagen muy igual tanto arriba como abajo. Esto ya os digo, en la naturaleza, pues lo encontraremos en los reflejos. Luego analicemos más cosas, por ejemplo, las líneas verticales dan otra sensación totalmente distinta, de las horizontales. Las líneas verticales, en este caso la Sagrada Familia de Barcelona, pues son líneas que, bueno, normalmente nos las encontraremos ya pues en árboles o en edificios, ¿no? Y son bastante potentes, o sea, nos dan sensación de solidez, de fuerza,
de potencia, de presencia, y más todavía cuando se trata de un monumento como este, como el de la Sagrada Familia. Realmente crea exuberancia, se luce bien, ¿eh? Y encima yo aquí lo he reforzado, en la imagen donde me inspiré no salía este reflejo así tan igual, ¿eh? Pero en la pintura lo quise potenciar esta verticalidad, pues añadiendo también la simetría del reflejo, cosa que todavía hace que se alargue más la línea, ¿no? Para que no fuera tampoco tan equilibrada la cosa, pues claro, la Sagrada Familia la puse un poquito más abajo, dejando arriba un poco de espacio de cielo, de modo que si no, imaginaos que estuviera aquí y que todo el reflejo también terminara con la parte de arriba de la Sagrada Familia. Quedaría todo demasiado igual, demasiado estático. Entonces así también con el reflejo cortado, pues digamos que el monumento real, no su reflejo, el monumento real pues adquiere bastante más protagonismo, ¿no? Mirad, ahora también tenemos otro tipo de líneas, que son las líneas diagonales. Estas ya nos incluyen dinamismo a la imagen, introducen movimiento. Y las diagonales, sobre todo un caso obvio en donde las podemos encontrar, ¿no?, es en paisajes urbanos, gracias a la perspectiva, a las líneas de fuga, ¿no?, las que salen del punto de fuga, que ya estas líneas dirigen más al ojo, a hacer el recorrido que ellas quieren por el cuadro. Y en este caso, fijaos, como las he puesto en forma de flecha, estas líneas nos dirigen todas hacia el centro de la composición, que es el protagonista, que es el carro tirado por los caballos, con estas dos figuras. Y encima, este es otro tema, pero luego hablaremos de esto, el punto focal, el protagonista de la imagen, es este carro. Y estas líneas nos refuerzan la idea de ello, o sea, nos llevan hacia el carro. Todo en la imagen nos lleva a focalizar la atención justo allí. Y además también se focaliza nuestra atención allí por el contraste. Es un elemento muy importante en las obras que tenemos que tener presente también, ¿no? En este caso tenemos un contraste de luz. El carro está en sombra, en un valor muy oscuro, así como su sombra en el suelo proyectada. Y todo a su alrededor son los puntos de máxima luz de la obra. O sea, justo en el centro se nos crea un contraluz muy potente que hace que destaque un montón este protagonista, este punto focal. Y para ello nos refuerza mucho pues estas líneas diagonales. Por eso tiene bastante éxito esta imagen, porque es muy potente en todos estos aspectos que os he ido comentando. Vamos a ver la siguiente. Fijaos, aquí tenemos algo parecido, pero sin demasiadas líneas de fuga como antes, y este no es un caso de un paisaje urbano, pero sí que tenemos algunas líneas que se crean de fuga, como por ejemplo esta de aquí, de la perspectiva de los barcos, ¿no? Pues esta línea también nos lleva hacia la parte central, que esta es la casa de Dalí en Port Lligat, y fijaos, pues tenemos estas líneas también más horizontales, también nos lleva al centro, y estas líneas de arriba las he marcado un poco por la perspectiva que hacen las nubes. También se nos crean un poco más invisibles, pero también tenemos algunas líneas aquí, así en diagonal. Y además esta línea, que ya sería, no es una línea recta, es una línea orgánica, ¿veis? La línea de la orilla del mar, pues también nos crea una línea orgánica y natural que también nos lleva hacia el centro, hacia el punto focal. Bueno, pues todas esas líneas hay que tenerlas en cuenta a veces, porque podemos jugar con ellas para que nos lleven hacia un elemento que nosotros queremos destacar. Y si a veces en una imagen no lo tenemos, pues podemos crearlas de alguna manera, ¿no? Que os digo, con las nubes o con un camino, con algún elemento natural. Mirad, aquí tenemos otro ejemplo de líneas diagonales que nos llevan hacia un punto de interés, que en este caso, en esta imagen, el punto de interés es el foco de luz potente que tenemos aquí a la derecha y este árbol de aquí, del primer plano. Y veis, pues en el caso de las sombras del suelo queda muy evidente, estas sombras prolongadas hacen unas líneas muy evidentes. Y fijaos, aquí no lo pensé, ¿eh? Las líneas estas dos que he marcado aquí arriba en el cielo,
¿Veis de estas nubes? Que hacen como una línea implícita, ¿no? Que está así en diagonal bajando. Estas nubes de aquí y estas otras de aquí también. Y no las pensé, ¿eh? No pensé en hacer estas nubes así, me salió solo. Pero también nos lleva hacia allí, es curioso, ¿eh? Vale, y luego comentaros que hay unas líneas que se suele llamar implícitas, que no las podemos ver, pero están implícitas, como dice la palabra. Y por ejemplo, mirad, esto se ve muy claramente cuando tenemos personajes en una escena, o imaginaos que es un retrato y tenemos al personaje, ¿vale? En este caso me voy a poner a mí misma de ejemplo, ¿vale? Tenemos al personaje ahora que soy yo e imaginaos que estoy mirando hacia allí. Vale, estoy mirando hacia allí, pues mi mirada crea una línea invisible hacia el punto hasta donde yo estoy mirando. Lo bueno será entonces que podamos dejar más espacio visual en la dirección en la que está mirando el personaje. Pues está bien que tenga este espacio, por eso me estoy moviendo, ¿eh? Así dejo en la imagen todo este espacio sin nada, porque así mi mirada, le estamos dando espacio a mi mirada. Si yo en cambio me pusiera al otro lado, aquí, pues no creamos este espacio visual, ¿no? Y se crearía también una sensación de agobio. Sería un discurso un poco raro. Lo mismo si tenemos un personaje o algún elemento en movimiento. Por ejemplo, si hay un personaje corriendo, pues también la dirección hacia donde esté corriendo, pues lo ideal sería también que yo deje un espacio para que la mirada pueda entender mejor y tenga ese espacio que sabes que ya va a recorrer. Os muestro ahora esta imagen del barco. Obviamente aquí el protagonismo es del barco, ¿no? Aquí queda claro cuál es el punto focal, ¿no? Porque no hay ningún otro elemento. Y fijaos, yo esta acuarela la titulé El inicio del viaje. Entonces, para mí es importante también, ¿veis? Este espacio que se ha creado aquí, ¿vale? Aparte porque resulta más interesante no tener el objeto en el medio, como ya lo sabemos, lo hemos dicho antes, ¿no? Intentemos evitar los objetos en el medio, aunque podemos romper la regla, ya lo sabéis, ¿eh? Serán menos las ocasiones en las que coloquemos un elemento justo en el centro, ¿eh? Quedaría muy estático. Entonces, aparte de que está colocado para crear interés en la zona de la derecha, también esto nos da un espacio visual aquí a la izquierda y al ser el título El inicio del viaje, me da a entender que este barco se va a introducir en el mar y va a empezar a viajar, ¿no? Y va a ir a algún sitio. Esto está como implícito un poco en la imagen. Si no te digo el título, pues a lo mejor tú no te imaginas que el barco va a entrar, ¿no? en el mar y va a empezar el viaje, pero ya con el título se crea ya como un poco un argumento, ¿no? Y entonces adquiere mucho sentido dejar este espacio visual porque tú ya pues le das espacio para que tú sabes que el barco pues se va a mover y se va a introducir en el mar, ¿no? Y tú lo podrás seguir viendo dentro del plano gracias a este espacio. Y luego aquí sería un poco un ejemplo parecido, ¿no? ¿Veis? La dirección donde apunta el barco, donde se está moviendo, se va a ir hacia la izquierda de la imagen y por eso también está bien que tengamos este espacio aquí, libre, hacia donde se está moviendo el barco. Vamos a por la siguiente regla, los impares. Como dice el nombre, pues consiste en la colocación de objetos de forma impar, suele ser más equilibrada y más interesante que, por ejemplo, tener grupos pares o grupos de 2, por ejemplo. ¿Y esto por qué puede suceder? Porque, bueno, a veces si tenemos dos elementos en una imagen, es como que no sabes muy bien dónde mirar, ¿no? Porque imagínate que es dos puntos crean una línea, ¿no? Entonces es como que irías de un sitio al otro, ¿no? Y la mirada no sabría dónde posarse, ¿no? Y esto crearía un poco de tensión. Pero en cambio, si tenemos 3 elementos, fijaos que con 3 ya se crea una figura, una forma, un triángulo. Entonces ya digamos que uno de esos elementos ya puede actuar un poco más como centro. Tu sensación va a ser más de equilibrio. Y si encima a uno de estos 3 elementos le das más protagonismo, pues ya se crea un poco un centro, ¿no? Un elemento más de interés. Pues bien, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, para que veáis que con 2 se habría quedado corto, pues no, pues he puesto 3 árboles. Y lo mismo, estos árboles están situados no en el centro de la imagen, sino un poco más a la derecha. Y fijaos, os muestro ejemplos aquí obvios con las flores, que es donde tenemos más grupos, ¿no? Y de elementos. Claro, lo mismo con las personas, pues con grupos de personas, objetos, bodegón, ¿no? Si estamos trabajando un bodegón.
En este caso os muestro flores porque es lo que más tengo. Y por ejemplo aquí podéis ver pues tres pensamientos. ¿Y cuál sería el que destaca más? Pues el que está por encima de los otros dos, ¿no? Este queda un poco tapado por aquí, este también queda tapado, pues esta flor es la que está entera y está en primer plano, pues es un poco más la protagonista, es esta, ¿no? Y además me gusta mucho esta composición porque están también situadas un poquito hacia arriba y a la izquierda, cosa que nos da espacio también para un poquito de hojas aquí, de vegetación, ¿no? Y bien, también se crea pues un poco este espacio negativo, ¿no? Después ya hablaremos también del espacio negativo. Aquí también grupos de 3. ¿Cuál es la protagonista? Esta, ¿no? Y queda como bien centrada, ¿no? Como apoyada y acompañada por esta de aquí y por esta de abajo. Si no estuviera la de abajo, es que imaginaoslo, no quedaría tan bien, no quedaría tan equilibrado. Por este motivo, ¿veis? Casi siempre mis grupos de flores son impares, también. Fijaos esta imagen de aquí también, tenemos 5 flores. Con 4, sin esta pequeñita de aquí, lo mismo, pasaría con 4 y estas todavía porque están distribuidas haciendo una línea muy orgánica. Pero si tuviéramos 4 en plan 2 arriba y 2 abajo, quedaría demasiado estática la imagen, muy aburrida. ¿Vale? Aquí también, ¿veis? Aquí también tengo 5. Lo que os decía, 2 flores abajo y 2 arriba. Si no estuviera esta quedaría rarísimo. Esta equilibra bastante. Pero, ¿veis? Por ejemplo aquí, no siempre pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Lo que os decía, aquí esta regla se rompe y aquí solo tenemos 2 flores. Pero por tamaño y por colocación, que están colocadas creando una diagonal, pues las veo aquí muy interesantes estas, ¿eh? En este caso sí que no me faltaría una tercera flor. Y en esta composición floral, fijaos, si contáis las flores, hay 7. Seguimos teniendo números impares. Y además esta imagen también os la pongo también por el tema que hemos comentado anteriormente de las líneas diagonales. Fijaos cuántas líneas aquí se crean gracias a las ramitas, ¿veis? Por ejemplo, esta aquí en diagonal, esta de aquí, estas de aquí arriba, y todas nos llevan hacia el centro donde están las flores. Y además, bueno, esto no son líneas rectas, ¿no? Son más orgánicas, cosa que para la lectura de la obra aporta mucho interés. Y fijaos, os vuelvo a mostrar esta por lo de los árboles. Fijaos que tenemos... ¿Cuántos troncos tengo aquí? Tengo 5, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Impares. Y mirad, esta también la he puesto por lo de los 3 cipreses de aquí, de la izquierda. Además, también estos aquí evitan el centro, están un poco más a la izquierda. En este caso está bastante equilibrado el espacio visual de cielo y el espacio de tierra, porque fijaos que la línea de horizonte está, que no suele gustarme hacerla en el centro, pero está casi un poquito más abajo, que también me gusta bastante colocarla así, un poquito más abajo del centro, cuando quiero dar un poco más de equilibrio, ¿no? Y de protagonismo tanto al cielo como a la tierra también. Vale, vamos ahora a hablar, que ya hemos hablado un poco de él, pero vamos a hablar más ahora del punto focal, ¿no? Del punto de interés, del centro de atención de nuestra obra. Cuando tenemos un punto focal nos da mucho más interés porque será la zona donde nuestra mirada se focalice, ¿no? Se vaya en primera instancia hacia allí. Entonces digamos que será la zona donde pues habrá más elementos o habrá más saturación de color o más contraste, como hemos visto antes. Bueno, podemos destacar el punto focal de varias maneras, como ya hemos visto también pues a través de las líneas. Y mirad, os muestro ahora esta imagen porque este sería un ejemplo de imagen que no tiene punto focal, no tiene un punto concreto de interés. Digamos que la mirada, digamos que es todo interesante, ¿no? Tenemos estas nubes en perspectiva súper interesantes, estas montañas del fondo muy iguales y luego ya todo lo que es la tierra con la vegetación y el terreno con algunas flores pero que no destacan mucho. No hay nada que sobresalga y que donde se nos vaya directamente la atención, ¿no? Pero bueno, no hace falta, a lo mejor no crea tanto interés esta imagen por no haber un foco, pero es interesante en cuanto a colores, en cuanto a textura del prado, con las gotitas salpicadas, ¿no? Y este cielo tan chulo. A mí me gusta mucho esta imagen y os la muestro pues por eso, ¿no? Porque veáis un ejemplo que no tiene foco de atención. No siempre tiene que haberlo, oye.
¿Vale? Y aquí vemos uno muy interesante que es el que os he comentado antes y ya os he explicado, ¿no?, por qué la mirada se nos va hacia aquí, ¿no? Las líneas diagonales y el contraste, sobre todo este contraste de luz, de claro-oscuro. Aquí conseguimos el foco de atención gracias a estos dos elementos, ¿eh? A las líneas diagonales que nos llevan hacia allí y al contraste. Y además, porque el elemento está bastante centrado también en la imagen, ¿no? Como veis, lo normal que va a haber en una imagen, lo normal va a ser que siempre haya un foco de interés. Es raro que no lo haya, aunque como hemos visto antes, en algunos paisajes pues nos podrá pasar, ¿no?, que a lo mejor nos interesa el paisaje por los colores, la luz, el cielo, pero a lo mejor no hay nada concreto, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Fijaos aquí lo mismo que os he mostrado antes, ¿no?, cuando hablábamos de las líneas. Pues lo mismo, tenemos el punto de interés, se nos va hacia la casa Dalí, primero porque muchos ya seguramente al verla ya la reconoceréis y diréis, ay, mira, esta es la casa de Dalí, entonces esto ya, de por sí, solo esto ya llama la atención. Pero luego también por otros motivos, ¿no? Por el que hemos dicho de las líneas que nos llevan hacia allí, también porque la casa está justo colocada en el centro de la imagen, está en el centro, un poco más arriba, y también porque es el elemento más claro de la imagen, ¿no? Y aquí se crea el contraste por la claridad del elemento, que contrasta con el más oscuro de la vegetación del fondo. Y aquí, fijaos, es un ejemplo de que yo pondría dos elementos que nos crean interés también. Lo ideal es crear jerarquías, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, un punto de máximo interés y que luego pueda haber uno secundario. Pero que no haya dos con igual peso, porque entonces chocarían, ¿no? Sería muy raro, ¿no? Entonces aquí el máximo donde se nos va la vista es al edificio. ¿Por qué? Por varios motivos. Pues primero porque es el elemento más grande, ¿no?, de la imagen, el que ocupa más espacio en la imagen. Luego también porque está como enmarcado, ¿no?, por estas dos palmeras que están uno al lado del otro y crea una cierta simetría y es como si nos encuadrara el edificio. Y luego también porque hay cosas que nos dirigen hacia allí. Por ejemplo, aquí nos dirigen estas líneas de la sombra del edificio, pues también nos llevan hacia él, estas líneas. Luego porque también es una zona que contrasta con el cielo, ¿no? Porque en este cielo, ya lo he hecho aposta, porque si no habría saturación de información. Si en el cielo tuviéramos nubes, no hubiera quedado tan bien porque no tendríamos este espacio negativo, vacío, en el cual podría destacar mejor este edificio con las palmeras. Quedaría todo a lo mejor más confuso. Y luego, pues después del protagonista, tenemos aquí una zona secundaria, ¿no? Que digamos que es este grupito aquí de gente que al ser personas y al estar así agrupadas, pues destaca también bastante. Y además, como se crea la sombra esta en contraluz, crea un efecto también, una zona interesante, ¿eh? Y fijaos, no lo he marcado, pero como tercer punto de interés pondría aquí el Hotel Vela de Barcelona, que destaca bastante, ¿no? Más que nada por la curiosidad del edificio, ¿no? Y además también es potente porque está aquí en vertical. Lo que pasa es que como queda tan lejano, por eso digamos que nos fijaríamos más después. Más ejemplos, ¿no? Aquí no hay tanta jerarquía como en la imagen anterior, ¿eh? Porque aquí en cuanto a colores está todo también más unificado. Pero por ejemplo, veis, tenemos este camino, que por cierto, esta obra es... Vale, ya estoy aquí. Ya han picado la puerta. Pues bien, como decía, esta es una de las acuarelas también de las 4 estaciones y esta es el verano. Por eso predominan aquí los tonos cálidos. Y fijaos, este camino, pues que está en primer plano, nos lleva directamente hacia el centro más o menos de la composición. ¿Veis? Es una línea orgánica y nos lleva hacia aquí y por eso tiene cierto protagonismo estos dos cipreses que además son la zona más oscura en cuanto a valores. Y luego, indistintamente, tenemos igual de protagonista, yo creo que es estos dos árboles de aquí y las lavandas de aquí, toda esta zona. No sabría qué decir, ¿eh? Porque claro, estas lavandas destacan más por el tono, por la saturación. Es el color que se nos viene adelante, ¿no? Porque todo el resto es bastante homogéneo. Y entonces destaca por color. Pero en cambio los árboles también tienen bastante presencia por tamaño. Y están aquí juntitos, situados a la derecha del camino. Entonces no sabría decir qué destaca más, ¿eh? En esta imagen. Primero diría que es la zona central,
pero después se nos va creo la mirada indistintamente a estos dos lados. Y bueno, aquí vuelvo a poner esta imagen más que nada para destacar, ¿no? Que aquí queda claro cuál es el punto focal, también por eso, porque es el único objeto, todo lo demás está vacío, solo está el paisaje. Y aquí lo mismo, punto focal, este barco, que se nos va a salir hacia la izquierda del cuadro. Bien, y por último hablaremos del espacio negativo. Este espacio no es que sea malo, simplemente le llamaremos así porque carece de información. Como he comentado antes, por ejemplo, si tuviéramos un cielo sin nubes, pues eso. Por tanto, puede ser un espacio totalmente plano, ¿no? Con un solo color, por ejemplo, o puede ser un espacio que no haya nada, pero que sí que haya una textura. Por ejemplo, podría ser todo lo que es el mar, con el oleaje, tendríamos la textura del oleaje, pero todo nos quedaría bastante uniforme. Entonces, siempre que tengamos áreas muy grandes de espacio negativo, pues esto hará que el objeto que queramos destacar sobresalga todavía más. ¿Veis? Por ejemplo, empezamos con este ejemplo, en esta imagen que veis ahora, tenemos esta flor de loto con su reflejo y el resto pues, es la nada. ¿Ves? Simplemente está el fondo, esto se intuye un poco que es el agua y además, bueno, aquí también he creado un poco de textura, ¿veis? Aquí con las gotitas para que no quería crear un efecto demasiado plano. Todo ello hace que también destaque mucho más aquí el elemento, ¿no? Además también destaca por el valor claro, ¿no? Tiene un tono muy clarito comparado con el fondo. Pensadlo así, es siempre contra más espacio negativo tengáis, pues el objeto siempre va a tener más importancia, más peso en la imagen. Entonces, si buscáis crear esta sensación, pues ya sabéis, espacio negativo y el objeto ahí, ¡pam! Que si encima puede destacar por contraste de color, de valor, pues todavía mejor. Es lógico, ¿no? Si tenemos un espacio sin nada, pues la vista se nos focalizará todavía más y con más fuerza en el objeto. Entonces, obvio que tendrá más peso. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, imaginaros que en vez de ser un cuadrado, pues fuera una imagen rectangular y todavía más grande y la flor de loto quedará más pequeña. Pues este efecto se potenciaría por 1000. Más cosas, por ejemplo, aquí esto hace que destaque mucho más también el punto de interés, el punto focal, que es el castillo. Esto es el castillo del Conde Drácula, que lo pinté por Halloween del año pasado, ¿eh? Pues fijaos, esto, todo lo de alrededor del castillo, se puede considerar espacio negativo, ¿eh? Porque está un espacio muy neutro, muy homogéneo, con texturas, toda esta zona de la vegetación, y esto de aquí que no es cielo, esto es montaña lejana, pues se crea aquí un espacio potente negativo, ¿no? Y el foco de interés se centra en el castillo. Y aquí otro ejemplo no tan claro porque tenemos elementos, tenemos la vegetación, pero si os fijáis también el cielo al estar con el degradado solamente es muy homogéneo, no hay nada en el cielo y el foco digamos que se nos va aquí, ¿no? A donde hay las casitas con la luz, este mini pueblo. Y lo otro también pues es vegetación y además toda una vegetación bastante igual también de tono, ¿no? Solo que le creé un poco de estos tonos oscuros de aquí, esto de valor de aquí de la derecha y de la izquierda más oscuro para dar interés, ¿no? Más interés a la imagen si no hubiera sido demasiado neutro. Pero digamos que estas dos zonas oscuras de aquí también hacen un poco como de marco a la zona central. Y si os fijáis, pues es todo lo que es el césped de abajo, también es muy textural, todo muy igual, muy verde y digamos se puede ver también como un espacio negativo, ¿no? Espacio negativo tanto abajo como arriba, por lo tanto nuestra visión se va a ir hacia el foco de interés. Y lo mismo que hemos dicho, este también destaca por la máxima luz en los tejados de las casitas, entonces también se nos va la mirada allí por este contraste, ¿no? Y por último, fijaos esta imagen, o sea, aquí no tenemos nada de interés, ni tenemos foco, ni un foco concreto de atención y además tenemos también todo este espacio negativo del cielo, que no hay ni una nube, solo hay este degradado, es un poco interesante. Por lo tanto, esto crea que esta imagen tenga bastante peso, ¿no? En la zona de la tierra, encima al estar más situada en el tercio inferior, pues pesa bastante, pero está bien porque nos da bastante espacio visual, ¿no?
De hecho, esta acuarela forma parte de una serie de acuarelas que las llamo Chill Out Landscapes. Y es por eso, ¿no? Estas acuarelas están creadas con la intención un poco de aportar serenidad, paz, fuera estrés, ¿no? Y de hecho también tengo otra serie que es la de Chill Out Flowers. Bueno, brujillos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado un montón y disculpad por mi voz que todavía no está exactamente con mi timbre, pero espero que ya la semana que viene sí que lo esté. Y si todavía no te has suscrito, ¿a qué esperas? Clica aquí en esta brujita y te suscribes ahora mismo. Nos vemos muy pronto.